Hola, muy buenas tardes, buenas noches o, como decimos siempre, buenos días, dependiendo del horario o el lugar donde estás. Esto es Medios y Opinión Televisión. Vos sabés, como decimos siempre, Medios y Opinión se refiere a un blog de la misma denominación que está en la red de redes hace casi ya 9 años y que analiza el pasado, el presente, la información comparada, todo lo que pasa en los medios de comunicación y que es soporte para este programa que hacemos desde la www.ucrweb.com.ar. Como decimos siempre, a nosotros nos parece muy bien que los partidos políticos tengan una programación dedicada a los afiliados, a sus partidarios, para que puedan transmitir la información y a su vez poder contener estos programas plurales en la gran grilla del Comité de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros transmitimos desde Paseo Colón al 600. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer por @ en Twitter, Medios y Opinión. También estamos en el Facebook, Medios y Opinión. Vos sabés que estamos acá en forma directa desde las 14 hasta las 15 horas de lunes a viernes y lo podés ver este programa en diferentes repeticiones. Hoy decimos siempre casi lo mismo, pero la verdad es así. Hoy tenemos un programa especial. Vos sabés la temática de nuestro programa, pero hoy le dedicamos la vida, la historia. Hoy le vamos a dedicar a alguien que tuvo mucho que ver con la democracia de los argentinos. Vamos a hablar de una gran persona que fue don Hipólito Yrigoyen. Vamos a conocer de la vida, cosas de él que quizás vos y yo no conozcamos, pero además su relación con los medios, qué decían los medios de la época. Y tenemos un invitado, sorpresa, digamos, que es parte de la historia de la Unión Cívica Radical, que realmente conserva material, información y todo lo que tenga que ver con ese presidente que fue Hipólito Yrigoyen. Hoy es un programa que también es para coleccionar y que lo guardes y lo dediques en las redes sociales. ¿No te parece? Así comienza Medios y Opinión. Seguimos en Medios y Opinión y la verdad estamos muy contentos porque nuestro invitado, que en su momento te dijimos era sorpresa, es parte de la historia viva, conoce todo lo que tenga que ver con ese histórico partido que es la Unión Cívica Radical, pero también tiene una representación muy importante porque es actualmente presidente, virtualmente es vicepresidente, pero está a cargo de la presidencia del Instituto Yrigoyeniano. Se llama Diego Barovero y, permitime, como digo, a veces toco la historia radical. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación, un placer. ¿Qué es el Instituto Yrigoyeniano? Bueno, el Instituto Yrigoyeniano, que así se denominó originalmente, surgió en el país, fíjate vos, en 1948, en pleno peronismo, cuando un grupo de estudiosos de la historia, historiadores radicales, muy jóvenes ellos,
lo conforman como un ateneo de estudios y de investigación. Trabajan arduamente y dan a conocer en aquel entonces, a través de la editorial Raigal, una obra fundamental de la historia política argentina, del pensamiento argentino, que es Hipólito Yrigoyen, Pueblo y Gobierno, en 12 volúmenes, 12 tomos. Compilan allí toda la documentación que hay sobre Yrigoyen en cuanto a su lucha y su trabajo como dirigente, todo su accionar cívico, su acción de gobierno, su pensamiento, con introducciones formuladas por los mismos doctrinarios, por Roberto Echepare Borda, Ataulfo Pérez Aznar, el mismo Arturo Frondizi, que introduce el tema de energía y escribe Petróleo y Política, que después cuando llega al gobierno hace todo lo contrario, pero cuando lo escribe está consustanciado con la política de nacionalización de petróleo que llevó adelante Hipólito Yrigoyen, que creó YPF y que además no pudo salir la ley de nacionalización del petróleo porque tenía minoría en el Senado y el 6 de septiembre de 1930 lo derrocaron de la presidencia. Así que ese instituto con los años continuó. Cuando nosotros éramos jóvenes militantes radicales de en aquel entonces, en tiempos de Raúl Alfonsín, el instituto estaba presidido por una figura muy importante, muy querida para mí, que era el escribano Eduardo Bautista Pondé, también miembro y presidente de la Academia Nacional del Notariado. Consiguió por ese entonces su personería jurídica y unos 20 años después, por ley del Congreso, lo convertimos en Instituto Nacional en la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación, dependiendo del Ministerio de Cultura de la Nación, pero reconociendo que sus antecedentes eran precisamente esto que te estaba contando. La tarea doctrinaria histórica realizada durante varias décadas fue la base sobre la que el Instituto Yrigoyeniano continuó funcionando como un instituto nacional, con dependencia jerárquica del Ministerio de Cultura, pero con autonomía y autarquía. Así que bueno, esa es la labor que tenemos encomendada por ley, que es el estudio, la difusión, la promoción del ideario y de la obra de Hipólito Yrigoyen. Así como existen otros institutos nacionales que se dedican a otros próceres. San Martín, Belgrano, Brown, Newbery, también está el Instituto Nacional Rosas, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, el Instituto y Museo Evita. Así que nosotros tenemos es el orgullo de quienes militamos en el radicalismo y venimos de la formación política en la Unión Cívica Radical, que el único instituto nacional dedicado a una figura de relieve trascendente como la de Yrigoyen, fundador de la República Democrática, es el Instituto Yrigoyeniano. Y este año fue un año especial, ¿no es cierto? Este fue un año de mucho trabajo, afortunadamente lo veníamos programando durante el año pasado y a lo largo de este año hemos desarrollado una actividad incesante por los 100 años de la llegada a la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Vale decir, a partir de la primera elección en la que se aplica la ley Sáenz Peña, que fue la ley que se consigue mediante el tratamiento que hacen de la problemática Hipólito Yrigoyen, jefe de la oposición radical y jefe de las revoluciones radicales, y el presidente electo Roque Sáenz Peña, que llega mediante el mecanismo tradicional de fraude, pero que se compromete ante su adversario político a instrumentar la norma que haga que el pueblo participe de la elección con el voto universal, secreto y obligatorio. Cuando decimos universal, excluimos, y esto lo tenemos que decir siempre, excluimos a las mujeres, porque la mujer no votaba todavía. Ya después, durante las primeras décadas del siglo XX, empiezan los movimientos pro voto femenino, el sufragismo femenino, pero en ese entonces solamente votaban los varones. Y se estableció el padrón militar para evitar la manipulación por parte de los gobiernos, que estaba hecho sobre la base del registro del padrón de la ley del servicio militar obligatorio, que era una conformación, eso evitaba la manipulación política, y el voto y el escrutinio en poder de la justicia federal. Así que eso le dio una transparencia al proceso electoral que hizo que el pueblo sintiera por primera vez la efectiva y activa participación en la vida institucional de la República, y esa democracia se fue perfeccionando. Se constituye a partir de ahí el principio de la soberanía popular, que después, obviamente, se desarrolla durante una importante trayectoria, durante un importante periodo, pero ya deja de ser insoslayable. En ese momento, después cuando se produce el golpe del 30, vuelve un periodo de fraude, pero ya estaba latente la necesidad de respetar el principio de soberanía popular.
lo trataban de manipular, no podían, lo tenían que quebrar el ordenamiento constitucional como pasó en el 30 o como pasó en el 43 o como pasó en el 55, pero la soberanía popular a partir de entonces fue un elemento, una presencia insoslayable en la vida de los argentinos. Vos sabés que este programa, Medios de Opinión, se dedica fundamentalmente al análisis de medios, entre otras cosas. Y sabemos que, bueno, los medios de comunicación en el golpe a Iria tuvieron una importancia, no sé si fundamental, pero relevante en esa época. ¿Es así? ¿Cómo se manejaron los medios ante un gobierno democrático? El gobierno de Hipólito Yrigoyen fue un gobierno, además de ejemplar en muchos de los aspectos a los que se dedicó, las medidas fundamentalmente tendientes a reformas en el sistema económico y social, la reforma institucional, la reforma universitaria, que también tuvo una trascendencia mundial. Hipólito Yrigoyen fue fundamentalmente un hombre que creía y estaba convencido de la vigencia absoluta de la Constitución Nacional. Él decía, mi programa es la Constitución Nacional. Y uno de los principios de nuestra Constitución Nacional, una típica constitución liberal democrática, era la libertad de expresión. Hipólito Yrigoyen por su cabeza jamás pasó la idea siquiera peregrina de intervenir en la cuestión de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Entonces muchos medios que eran preexistentes al gobierno radical tomaban posturas férreamente opositoras. En aquel entonces, vos lo sabes bien porque sos un estudioso de los medios, los periódicos, los diarios, la prensa gráfica tenía muy claramente una adscripción ideológica y partidaria. Y lo defendían y lo sostenían. El radicalismo tuvo su diario, el diario La Época, que dirigió durante muchos años un personaje importante, y ya que estamos en la web de la UCR de la provincia de Buenos Aires, decimos que es un hombre que gobernó la provincia de Buenos Aires 2 veces, que fue nada menos que José Luis Cantilo, diputado nacional, un hombre de enorme y profunda amistad con Hipólito Yrigoyen, y que además fue interventor de la provincia de Buenos Aires en 1917, cuando desplazan el gobierno conservador y fraudulento de Marcelino Ugarte, y luego del 22 al 26, como gobernador de la provincia electo, el doctor José Luis Cantilo. Pero era el fundador y director de La Época, que era el diario radical. Pero los demás diarios, la prensa, La Nación, eran opositores. 1900, ¿cuánto? Cuando arranca el gobierno radical, entre 1917 y 1918. 1913 puede ser, no sabes, ¿no? No, empezó con el gobierno. Te digo porque yo en casa tengo un puede diario. Ser que haya algo, pero era la voz oficial del Partido Radical. Mira vos. Y los editoriales en general los escribían el director, quien tenía a cargo la redacción de los editoriales, luego de conversaciones con el presidente. Es decir, el editorial del diario lo que hacía era transmitir aquellas grandes líneas, las líneas ideológicas, las orientaciones que daba el conductor del radicalismo y por supuesto en ese momento presidente de la República, que era don Hipólito Yrigoyen. El diario La Época fue asaltado y destruido la misma tarde que se produce el golpe del 6 de septiembre de 1930. Ah, la mierda. Así como asaltaron y destruyeron la morada humilde del presidente Yrigoyen, ese departamento en los altos de la calle Brasil 1039, a 50 metros, 60, 70 metros de la estación Constitución, donde vivía don Hipólito Yrigoyen alquilando, un hombre que además fue un hombre de gran fortuna. Perdóname, que se dedicó a la política. Como dice Fantino, para. ¿Qué tipo alquilaba? Claro, era un inquilino. Don Hipólito Yrigoyen era un hombre que había empezado, era un hombre de una posición económica sólida, se dedicó a la producción ganadera, empezó alquilando campos para engorde de ganado, le fue bien, esos rindes le permitieron comprar otros campos, es un hacendado. Pero era un hombre que vivía bajo una austeridad y una sencillez poco menos que monacal, porque él estaba consagrado a la causa, así la llamaba él, la causa de la Unión Cívica Radical, que era la causa de la reparación nacional. Y eso que él obtenía, y que por supuesto que cumplía con sus obligaciones y los contratos de arrendamiento y con el pago a los peones, era un hombre que llevaba una vida en el campo muy sencilla, pero era un hombre que cumplía con sus obligaciones, pero
en lugar de darse una vida como un hacendado, como un gran productor agropecuario que viajaba por el mundo, que gastaba plata o que tiraba manteca al techo, como se decía por aquella época, Irigoyen aportaba a la causa, porque en ese entonces, cuando se hacía política, no había de dónde obtener los recursos del Estado, ni conseguir contratos, ni conseguir prebendas, ni ninguna de esas cosas a las que hoy estamos acostumbrados y que son noticia diaria, como bien sabés vos, que lo venís trabajando y estudiando hace tanto tiempo. Entonces era el aporte individual que hacía Irigoyen para defender a la causa y para ayudar a los correligionarios en dificultades luego de una revolución, para que el partido se desarrollara en el resto del país, en los pueblos donde a lo mejor no había ningún dirigente que pudiera sostener económicamente eso. Fue una tarea ciclópea, realmente una proeza heroica, digna de ser cantada por un poeta, como pasó también en algún momento cuando lo escribió Arturo Capdevila. La causa del radicalismo, de transitar un cuarto de siglo en la oposición hasta llegar al gobierno, con sacrificios enormes, con sacrificios, con dedicación, con entrega. Hubo sangre, no se regaló en ningún lugar del mundo. La democracia y la libertad se regala, menos en la Argentina. Las revoluciones tuvieron un precio de sangre muy grande, muy importante. Es decir, la ley Sáenz Peña, el voto universal, secreto y obligatorio, y el sufragio popular no fue consecuencia de una concesión graciosa, sino que fue todo un proceso político que llevó además a la conclusión de que el país había llegado a un grado de desarrollo económico, social importante, y que tenía una posición de preponderancia en el mundo. Era realmente un país importante, pero que tenía incompleta su organización constitucional, porque faltaba el elemento de la legitimidad que otorgaba el sufragio y la soberanía popular. Yo te dije que nuestro invitado sabe, ¿no? Vos la tenés clara que sabe. A la vuelta vamos a conocer más historias y le voy a preguntar sobre cosas privadas que por ahí no se conoció de don Hipólito. Ahora vamos con Irigoyen solo.
Así se quedó. Seguimos en Medios y Opinión Televisión. Sabés que estamos en la web de la www.ucrweb.com.ar. Y seguimos con nuestro invitado estrella, la verdad. Mirá, no deberíamos pasar estos temas musicales, pero además, yo te digo, deberíamos pasar el micrófono abierto, porque las cosas que contó Diego sobre el primer tramo de este video, me gustaría que replicaras algunas cosas. Bueno, este fue un tango tango Irigoyen solo, como bien anunciaste vos cuando fuimos al final del bloque, que es un tango que componen en la década del 20. Vos sabés que la década del 20 tiene una gran preponderancia en el tango, las composiciones dedicadas a Irigoyen y al radicalismo. Hagamos excepción, vamos a exceptuar las composiciones dedicadas en sus partituras. Vos sabés que los tangos, los compositores, los músicos los dedicaban a una persona, a una figura. Muchas veces esa figura era una figura política y particularmente el presidente de la República, un vicepresidente, un diputado, un líder, un caudillo. Yo lo que digo es, en los años 20 hay una profusa cantidad de tangos, no que tienen la dedicatoria, sino que son tangos radicales. Entonces, Alfredo Eusebio Gobi, Enrique P. Maroni, el mismo García Jiménez, hacen tangos dedicados, que son tangos irigoyenistas. Nuestro Hombre, Otra Vez el Viejo, Hipólito Yrigoyen, y el que escuchamos recién, Irigoyen Solo, que tiene como una cierta reminiscencia a ese tango que años después graba Gardel, que se llama Leguizamo Solo, que era el grito de la tribuna cuando pasaba el pulpo Leguizamo con su caballo, con su matungo, y lo componen un trío de músicos argentinos que son Irusta, Fugasoy de Mare, que triunfan en el exterior, van a Europa, y este tango particularmente, esta versión que escuchamos es de 1927 y está grabado en Barcelona. Mirá vos. Ahora no eran, digamos, artistas radicales. Eran artistas del tango, eran figuras consagradas, pero el radicalismo e Hipólito Yrigoyen habían trascendido de tal manera que eran un fenómeno no solamente político, sino que era un fenómeno cultural. ¿Cómo era su vida? No sé si íntima, pero familiar, o esas cosas que por ahí se conocen poco. Irigoyen era alguien muy reservado, como surge de todo lo que han escrito sobre él sus extraordinarios biógrafos, a los que conocemos Horacio Llanarte, Manuel Gálvez, el mismo Félix Luna. Irigoyen era un hombre reservado, era un hombre formado, te diría, casi en esa escuela krausista a la que había llegado ya en sus años en los que era profesor de filosofía, de historia y de instrucción cívica en el Normal de Maestras de la calle Córdoba y Ayacucho. Irigoyen era un hombre austero, era un hombre reservado, vivía, como dijimos antes, con muy pocos medios, siendo un hombre que tenía una disponibilidad, una posición económica. Por supuesto, como decíamos que estuvo consagrado a la causa, Irigoyen nunca formó una familia, si bien tuvo relaciones personales con mujeres, con las que tuvo hijos, Irigoyen nunca hizo la vida de un padre de familia. Él estaba dedicado a la causa por la que había abrazado de muy joven. Vos sabés que a los 20 años él ya era comisario en Valvanera. El comisario en ese entonces era un cargo político. Muy joven fue diputado provincial en la legislatura de Buenos Aires antes de la federalización de la capital, y en el 80 es diputado nacional por el PAN, por el Partido Autonomista Nacional de Roca. 2 años nada más diputado nacional. Después se retira de la política, se dedica claramente a la producción ganadera, y ahí esos son los años en los que con una mujer de sociedad, hija de una familia de militares, Dominga Campos, con ella podríamos decir que desarrolla una cierta convivencia, si bien no vivían en familia, pero tenían una casa donde ella vivía y él la visitaba y fueron teniendo hijos.
de los cuales muchos fallecieron. Desde muy jovencitos, muy chiquitos, se enfermaban. En aquel entonces los medios eran otros, y sobrevivieron dos, Eduardo y Sara. Él ya traía una hija anterior, que era Elena, que es la que vivió con él toda su vida, que fue hija de una criada de la casa de la familia Alem, donde Hipólito vivía. Después Hipólito hubo un tiempo que vivió con esta chica que mencionamos, Dominga Campos, que se enferma de tuberculosis y muere muy joven, que todo indica, de acuerdo a incluso a la tradición oral. Yo llegué a entrevistar a sobrinas nietas de Dominga Campos, y que Celia Manson era una sobrina nieta de Dominga Campos, y me contó, tiene un libro, que ellos ya estaban prácticamente decididos a casarse. Es decir, la mujer que casi lo convence, Irigoyen, de casarse y llevar una vida seguramente más tranquila, era Dominga Campos. Y es en ese periodo entre que él dejó de ser diputado, se dedica al campo, a la producción, y antes de la Revolución del 90. Después de la Revolución del 90, Irigoyen no vuelve más al retiro particular. Sigue en la causa, sigue en la militancia activa, sigue en la organización, funda la Unión Cívica Radical, es el primer presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, lo convierte en su estructura política, porque sobre ese Comité de la Provincia de Buenos Aires, Irigoyen desarrolla toda su estrategia, que va de 1891 a 1897, cuando lo tiene que disolver para romper el pacto de las paralelas con el mitrismo, y luego lo vuelve a constituir, pero ya como jefe indiscutido del radicalismo nacional, en 1904. En 1905 hace la revolución, que pone en jaque al régimen conservador, y en 1910 asume Sáenz Peña la presidencia y toma el compromiso con Irigoyen de la ley electoral de la que hablábamos recién. O sea que sobre esa experiencia de Irigoyen con la vida particular, es muy corto el periodo en el que Irigoyen no tiene una vida activa en la vida cívica, en la trayectoria cívica. Y después, por supuesto, ya muerta Dominga Campos, él establece una relación con la que es su última pareja, que es precisamente Luisa Basicki de Cambaceres, viuda de Cambaceres, con la que llega a tener un hijo que se llama Luis Herman Irigoyen, y que desarrolla la carrera diplomática. Estudia como ingeniero, se recibe de ingeniero y desarrolla una carrera diplomática brillante, y ese fue el último hijo de Hipólito Yrigoyen. Es decir, Irigoyen tiene a lo largo de su vida distintas relaciones con mujeres, tiene hijos con dos de ellas, con tres en realidad, con la chica anterior, Antonia Pavón, que era criada, y todos esos son los hijos de Irigoyen, y algunos de esos hijos murieron. Y él fue un hombre que, la verdad, que de la vida privada se sabe poco, porque él no dejó testimonio. Y por ejemplo, cuando se producen los juicios de filiación tras la muerte de Irigoyen, para poder suceder en los bienes, los pocos bienes que quedaban luego de su muerte en 1933, por ejemplo, los testigos de los hijos que accionaban por la filiación eran figuras como Marcelo T. de Alvear, que ante los tribunales testificaban si efectivamente era hijo de Hipólito Yrigoyen, tenía trato como tal, vivían juntos, que es el caso, por ejemplo, de Lenita Irigoyen, que vivió con don Hipólito hasta el día que murió. No así Eduardo y Sara, que se quedaron con la familia Campos, con la familia de la madre, y incluso Eduardo tenía alguna disputa personal con el padre, seguramente producto a lo mejor del resentimiento, de esa situación. Seguramente se habrá sentido en algún momento, no digo abandonado, pero sí, digamos, distante de su padre, que elegía la causa de la política por encima de la crianza de sus hijos. Pero bueno, ese fue el destino de Irigoyen. ¿Cómo se comunicaba con la gente? Porque si hablaba poco... Y él en realidad no es que hablaba poco, él no era de hacer alocuciones públicas, pero hablaba mucho. Pero los demás políticos... Sí. La modalidad de los políticos de la época era claramente la oratoria. Incluso el radicalismo, de la mano de dos figuras como Leandro Alem y Aristóbulo del Valle, tenía lo que se podía llamar dos picos de oro de la época. Leandro Alem y Aristóbulo del Valle, los grandes tribunos parlamentarios argentinos, que impugnaron en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y en la legislatura de Buenos Aires impugnaban el régimen conservador, el fraude, la inmoralidad, los negociados del roquismo, de Juárez Selman. Sin embargo, Hipólito Yrigoyen, ese estilo reservado que él tenía, le venía bien para el trato persona a persona. Yo creo que de la época de Irigoyen no debe haber habido un criollo
en todo el país que no haya hablado o haya visto o ha estado cerca de Irigoyen al menos una vez en su vida. Y eso se puede ver el día que se muere Irigoyen, cuando se hace el velatorio de 3 días en su casa de la calle Sarmiento 944, y porque no se aceptó el ofrecimiento oficial del Congreso para velarlo allí, y luego es sacado a pulso y llevado por la calle Callao hasta el cementerio de la Recoleta, donde aún hoy descansan sus restos. Y ese velorio se extendió 3 días, porque viajaba gente del interior, se tomaban trenes para llegar a Retiro, para llegar a Constitución, porque era gente que quería despedirle, darle el último adiós. Entonces quiero decir, la figura de Irigoyen se convierte en leyenda, era un mito que se convierte en leyenda. Todo criollo argentino lo había visto Irigoyen, lo había escuchado, había llegado a través de algún otro caudillo, había tenido su palabra orientadora. Es decir, fue muy fuerte. El movimiento irigoyenista como movimiento popular, alejado de conciliábulos de notables y de acuerdos de oligarquías, fue algo que cambió la política para siempre, fue sumamente original. Cuando se lo quiere menospreciar, a veces dicen el diario de Irigoyen. ¿Qué fue eso? Eso es un mito que crean los conservadores cuando los conservadores y en general los opositores más férreos, porque decían que Irigoyen ya en su segundo gobierno, como estaba grande, Irigoyen es un hombre que llega a la primera presidencia, ya llega en una madurez importante, él llega a los 64 años. En aquella época nadie llegaba a presidente tan grande. Los líderes políticos de entonces gobernaron la Argentina entre los 30 y pico, 40, 50 años. Irigoyen llega con 64 y a su segunda presidencia llega con 76. Es decir, era un hombre mayor, era un hombre que estaba en la ancianidad, pero era una ancianidad muy digna porque tenía esa fortaleza del hombre de campo, era un tipo que estaba formado en esa austeridad prácticamente. Hay que pensar que Irigoyen después, cuando deja el gobierno, va a Martín García preso en condiciones adversas de una vida totalmente sacrificada, en un presidio, olvidémonos que además era un presidio ilegal, porque era el presidente de la República constitucional, y sufre de estar en un lugar húmedo, sin condiciones de salubridad, y así todo Irigoyen sobrevive al año y medio de cárcel en Martín García, y sobrevive otro año más, y muere a los 81. Espera, ahí vamos a hablar en la segunda parte. Y el diario Irigoyen fue mentira, porque nunca se editó un diario que se hacía en ese entonces, vos sabés bien, por linotipia. Jamás se consiguió un ejemplar para decir, este es el diario Irigoyen. La crítica era porque el diario La Época, del que hablamos al principio, era el diario que sostenían las líneas del pensamiento de Irigoyen. Ahora, en el próximo bloque vamos a hablar de los últimos tiempos, cómo murió Irigoyen, qué le pasó a Irigoyen. Pero mientras tanto, vamos con Hipólito Yrigoyen, tango de Enrique P. Maroni del año 1927, Felipe. Irigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar. Él necesita tu amparo, criollo mocón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, 1000 voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo sencillo y valiente, para los pobres guarida, del juego entero la vida, serás gloria del país. Tendiste a todos la mano, siempre diste el sacrificio, nadie te pidió un servicio que no pudieras negar. Seguimos en Medios y Opinión Televisión. Estamos en la www.ucrweb.com.ar. Como decimos siempre, a nosotros nos parece bien que los partidos políticos tengan este tipo de herramientas tecnológicas para que estén informados los militantes, los afiliados, y además puedan contener
programas plurales como este tipo, junto a otros grandes programas que hay en la grilla de este glorioso canal, que hoy en nuestro caso le dedicamos el programa a don Hipólito de Irigoyen, de la mano de Diego Barovero, y ya estamos casi en la parte final. La verdad que es una historia abierta lo de Diego. Vamos a ver si preparamos otros programas para poder acercarnos, que nos acerque la historia que a veces conocemos o a veces no la conocemos, porque hay que entender una cosa: el radicalismo no tuvo tanta vocación de historia en el sentido de lo que, por ejemplo, hace el peronismo, que tiene varias cantidades de grupos y organizaciones que nuclean la historia de Víctor, la historia de la historia de lo otro. Lo hacen muy bien, pero al radicalismo siempre le faltó esa revaloración histórica de diferentes puntos y de instituciones internas que puedan contar la historia, que muy pocos quizás la conocen. Por eso es válido lo que hace el Instituto Irigoyeniano. Vamos a pasar un documental de época y mientras tanto que nos diga un poco de qué se trata Diego, y hablamos en la parte final sobre cómo fueron los últimos días de Hipólito. Bueno, este documental que ahora vas a ver, vamos a ver con todos, en realidad se filma como película de campaña. Esto lo graba en el año 1927 la cinematográfica Valle, de un italiano, sería Federico Valle en realidad, pero se decía Valle. Es la primera experiencia de cine aplicado a campañas políticas. Fíjate, no como un 678. No, era una historia de la Argentina antes de la ley Sáenz Peña y de la llegada del radicalismo al gobierno. Entonces ahí marca una introducción de la situación política en general, las revoluciones radicales, la represión, la cárcel para aquellos radicales que luchaban por la democracia y por la libertad, y luego la primera elección democrática con la campaña de Hipólito Yrigoyen. Entonces, lo que este documental reseña, esta película reseña, es la obra del gobierno de Hipólito Yrigoyen, de 1916 a 1922. Se hace en el 27, porque ya en el 27, finalizando la presidencia de Marcelo T. de Alvear, había un importante movimiento que impulsaba a que Yrigoyen fuese nuevamente candidato a presidente en los comicios de 1928. Contanos brevemente cómo fue el final de Hipólito. Yrigoyen llega muy, como te decía, muy grande a la última presidencia, soporta la prisión en Martín García, se enferma gravemente en Martín García, obviamente en las condiciones adversas de salubridad, pero así todo sobrevive a ese martirio, vuelve a Buenos Aires, ya está retirado prácticamente de la política, es una figura de consulta. De hecho es en aquel entonces cuando él apoya claramente a Marcelo de Alvear, que es que queda a cargo de la presidencia del radicalismo. Tiene una frase donde él sostiene hay que rodear a Marcelo. Él siempre lo quiso a Alvear, lo eligió para la presidencia del 22, lo bendijo y luego lo eligió también como sucesor. Y en esos años ya finales, Yrigoyen está muy anciano, vive con gran austeridad, vivía con una de las hermanas fallece, las hermanas eran menores, fallece antes que él, y ya enfermo, en los últimos días, en ese comienzo de julio de 1933, empieza a recibir las visitas de los grandes dirigentes, los representantes de todas las provincias del radicalismo, que era prácticamente como que venían a despedir a Yrigoyen. Yrigoyen en vida deja algunas indicaciones, esa famosa frase, una gran elección o una gran revolución, como diciendo, si no hay votos, que haya lucha, que se defienda la democracia. Muere el 3 de julio del 33 y como te contaba antes, hasta el 6 de julio lo velaron, que es el día que lo llevan a sepultar en aquel panteón de la Recoleta que se llama Homenaje a los Caídos de la Revolución del 90, donde también estaba depositado el cuerpo de Leandro Alem, y muchos años después depositado también el cuerpo de don Arturo Illia, que está enterrado allí, y otros grandes radicales de la época.
Ahí están los detalles, bueno, de la elección, de cómo fueron los sufragios, los resultados electorales de la elección del 2 de abril de 1916. ¿Qué sentiste cuando Cristina se puso la boina? Bueno, yo lo critiqué, no como sectarismo, porque yo creo que en realidad el homenaje a Irigoyen, cuando es sincero, creo que nos honra a todos. Irigoyen, por su obra de gobierno, por su legado, es patrimonio de toda el pensamiento democrático argentino. Vos y yo conocemos a muchos peronistas que reivindican a Hipólito Yrigoyen, gente del campo del nacionalismo, incluso los socialistas, los socialdemócratas, tienen sobre Yrigoyen una visión que no tenían cuando Yrigoyen estaba en el gobierno. Los socialistas fueron muy opositores a Yrigoyen. Sí. Pero yo creo que el acto ese, en realidad, lo que buscó fue una especie de operativo de blanqueamiento de la figura de la expresidenta, mostrándose plural y abierta y como que simpatizaba con la figura de Yrigoyen, pero que claramente no tiene ningún tipo de parangón la actitud de uno con el otro. Uno era la austeridad y la honradez proverbial y lo otro está por verse. ¿Hubo casos de corrupción? No, ninguno. En el gobierno de Yrigoyen hubo una enorme austeridad y una gran honradez administrativa. Es decir, que no había esos cascos que se ven ahora. No, para nada. Es más, las causas que se hacen a Yrigoyen y a funcionarios de Yrigoyen son causas armadas por jueces de la dictadura de Uriburu, que terminan todas archivadas. O sea, lo pretendieron acusar de manejos corruptos que nunca pudieron probar porque no habían existido. Era un ensañamiento y una actitud de venganza, de vindicta contra su figura. Es un gusto, es para quedarse todo un día y escucharlo. Es Diego Barovero. Uno toca la historia de la Unión Cívica Radical y está orgulloso que esté presente aquí en Medios y Opinión. La verdad, es importante que los partidos políticos también resguarden la memoria colectiva de sus caudillos. Al radicalismo le hace falta, porque otros partidos políticos tienen esas instituciones, organizaciones que recuerdan, que recrean las historias, y hay que valorizar a los grandes hombres. Por lo pronto, hasta aquí quedó trunco, porque me gustaría hacer muchas más preguntas, pero lo vamos a volver a invitar. Esto fue Medios y Opinión. Sabés que estamos de lunes a viernes desde las 14 hasta las 15 horas. Se replica en diferentes horarios. Y en @Medios y Opinión nos podés encontrar todos los días. Ahora, si lo estás viendo este programa de 14 a 15, sabés que viene mañana, tarde y noche con el querido, ahí se está acercando Arturo Cavallo. Yo te espero mañana o en cualquier otro momento. Como decimos siempre, vermú con papa frita no está por acá, un día la vamos a traer. Good show. Gracias, Diego. Por favor, Gustavo, un gusto.